para la gloria de nuestro Dios el Padre. Dice así, Jeremías 2:8, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Pueden, hermano, tomar su lugar. Cuando se desprecia la palabra de Dios, cuando se tiene en poco la palabra del Señor, hay problemas. Viene el enemigo y aprovecha la ocasión. Y como el tema es ese, volver a la palabra del Señor, porque es lo más seguro, ¿verdad? ¿Sí, hermano? ¿Sí? La palabra de Dios es la más segura, ¿o no? Y yo les he dicho, aunque hay todavía personas, hombres y mujeres, que Dios les da la palabra de advertencia para el pueblo o para otro, todavía existe. Pero también les he explicado que la Biblia también enseña reglas para saber si en verdad alguien habla por el Espíritu o no. De eso ya no se acuerdan, ¿verdad? ¿Y cuál es la prueba? Y que la Biblia le enseña. Es que si esa palabra se cumple, verdaderamente esa persona habló de parte de Dios o no. Eso es lo que enseña. Yo sé, hermanos, que a mucha gente no les gusta esta clase de enseñanzas porque aunque existe la administración del Espíritu Santo hoy por medio de personas, se ha introducido y se ha mezclado el misticismo, que esa palabra tiene que ver, hermano, con esa clase de prácticas y de creer en todo. Se le atribuye al Espíritu Santo, pero si tenemos discernimiento vamos a entender que no todo viene de Dios. Y ese es el cuidado que nosotros debemos de tener. Ahora, hermanos, ¿qué es la mejor forma como aprender? Es la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Es la palabra del Señor. Claro, la palabra del Señor en ocasiones nos va a mandar incómodos, pero no porque sea mala, sino porque nosotros no estuvimos de acuerdo con lo que Dios nos habló, porque hay veces algunas áreas de nuestra vida no están bien. Pero la palabra, esa, hermanos, el blanco de esa palabra, voy a decir eso, es el corazón. ¿A dónde llega la palabra? Llega a lo interno, llega a lo profundo. Ahí donde no conoce el hombre qué es lo que hay, pero Dios sí conoce, dice aún las intenciones, ¿o no? ¿O no? Los pensamientos. Yo repito muchas veces cosas por sobre la palabra del Señor. La Biblia dice que aún la palabra no ha llegado a nuestra boca y Dios ya la sabe. Por eso que algunos dicen, se resuelven, de todos modos Dios ya lo sabe, no es así. Y aunque haya algo malo, lo dicen. Y es verdad, Dios ya lo sabe, pero lo mejor es evitar ofender a Dios. Ahora le voy a citar las Escrituras. Miren, cuando hace falta la palabra del Señor, hermano, sabe, llega las tinieblas. Mire, vaya conmigo y lea en el primer libro de Samuel, lea conmigo. Por eso, hermanos, es importante volvernos a la palabra, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo habló de que venía un tiempo en que la gente no iba a querer oír la palabra del Señor, sino que se iban a volver a las fábulas, a las historias y a los cuentos. Y eso está pasando, ¿verdad? Así es. ¿O no, hermanos? Así es. ¿Qué está pasando? Miren, leemos en esa escritura que
que le he citado lo siguiente. Le estoy citando el primer libro de Samuel. Usted sabe lo que pasó, ¿verdad?, en Silo. Esa fue la primera sede de Dios, hermano, aunque Él está donde quiera, está en el cielo, está en la tierra, está en todo el universo, ¿verdad? Pero la primera vez que encontramos el perdón de Dios se manifestaba en medio del pueblo. Y vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Ahora, hermanos, cuando la palabra del Señor no está, no se predica, no se enseña, no se guía el pueblo con él, sabe que otras cosas toman posesión y lugar en la iglesia. Aunque no digan, porque la visión a veces es otra. Usted lee la historia, ¿cuál era la visión? Leímos en Jeremías 2:8 que los sacerdotes no preguntaron ¿dónde está Jehová? Ellos tenían la ley es la misma palabra del Señor. Estaban ellos, hermanos, en el deber y obligación de enseñarle al pueblo. Aquí en esta ocasión, en los días de Elí, la palabra del Señor escaseaba, no había visión. Y no tome esto visión como las que se dice, tuve una visión, que también la Biblia habla de esas visiones y revelaciones, pero aquí no había una visión con frecuencia, no había revelación de la palabra, y lo que sucedió aquí fue un desastre por no ministrar la palabra del Señor. Lo que vino, los dos hijos de Elí eran sacerdotes, y en qué estaban más empeñados esos sacerdotes en esa ocasión. Usted ha leído la historia, ¿verdad? Estaban más interesados en comer y en las ofrendas. No es eso lo que está pasando, hermanos, en muchos ministerios hoy en día. Ustedes no les gusta oír esto, pero es la verdad. Y pastores van a estar viendo y no les va a gustar, pero es la verdad. Apóstoles llamados apóstoles, no son apóstoles, sean autoproclamados apóstoles, profetas que se han hecho llamamientos solos, que lo vamos a estar viendo en la escritura, no les va a gustar, pero esta es la realidad que la palabra nos enseña. Que cuando escasea la visión celestial, espiritual, cuando escasea la palabra, otras cosas toman lugar en el pueblo de Dios. En esa ocasión, los que eran hijos de Elí, los sacerdotes, estaban más interesados en el bienestar de ellos, y el pueblo se había desviado a manera que tuvieron un fracaso, una derrota, una vergüenza de sus enemigos. Los filisteos los destrozaron y aún se llevaron el arca que contenía la presencia de Dios. Para que vean que el descuido de la palabra no es cualquier cosa, pueblo de Dios. Se lo señalo como individuo a usted y como pueblo. Lo tomo para mí y para cualquiera que nos esté escuchando, que cuando se tiene un poco la palabra del Señor, créame lo que van a venir consecuencias. Porque con Dios no se puede jugar. Amén. Él es el Padre, Él es el Rey, Él es el Creador, hermanos. Él es Dios. Y cuando Él habla hay que poner atención. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces se da cuenta que hubo problemas y dificultades en ese tiempo. Tanto que Dios nos llega a citar el tabernáculo de Silo por medio del profeta Isaías y por medio del profeta Jeremías, y les dice: se recuerdan lo que yo hice en Silo. ¿Y por qué lo hizo? Por esta causa que estamos hablando, porque se habían desviado de la palabra del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Así de que quiera usted creerlo o no, hay problemas cuando se descuida la enseñanza de la palabra del Señor.
Y a veces la gente dice, es que yo lo que quiero es sentir gozo. Pues gócese, la Biblia dice regocijado. Y otra vez regocijado en el Señor. Pero hay gente que dice, quiero sentir gozo cuando predican. Pues si en verdad le gusta la verdad, debe de gozarse. Su corazón debe de regozar, como dice la Biblia, de alegría. Entonces, hermano, hay problema, ¿verdad? Viene, hermanos, la pobreza espiritual, viene la oscuridad, vienen las tinieblas. Voy a leerle otra escritura porque tenemos, hermanos, que demostrar por las escrituras, ¿verdad? ¿Verdad? No son palabras, hermanos, como las que hoy se inventan en estos días para ilusionar al pueblo, para mantenerlo, pero no se trata de eso, se trata de que esta palabra, que es la única que puede alumbrar nuestro entendimiento, se nos sea presentada. Entonces lea conmigo al profeta Miqueas. Busque al profeta Miqueas. Algunos no están de acuerdo con leer mucho la escritura cuando se predica, pero el concepto de Dios es total y es completo y solamente se encuentra en su santa palabra, ¿verdad? Y por esa razón es que tenemos que hablar de ella sin duda, sin temor, porque esa es la verdad. Entonces necesitaba el profeta Miqueas para que veamos, hermanos, los problemas que vienen cuando no se predica la palabra del Señor, cuando se rechaza, cuando se ha abandonado, cuando ha tomado en vez de esa palabra lugar los pensamientos, las ideas de los hombres o de los líderes religiosos. Dice Miqueas capítulo 3, y esta acusación es contra los dirigentes de Israel. Así de que, en parte, ¿para quién va dirigido, hermanos, esta palabra? Para los que están frente a un pueblo, para los pastores, para los que dicen que son apóstoles, para los que dicen que son profetas, para los que dicen que son maestros, para los que son ministros del Evangelio. Y leemos en Miqueas capítulo 3, verso 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no le da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se adoptará noche y oscuridad de adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenecerá sobre ellos. Entonces, hermanos, se da cuenta, la Biblia habla que la palabra de Dios es luz, ¿verdad que sí? ¿No dice eso el salmista? Lámpara es a mis pies tu palabra. Así de que la palabra es representada a veces como una luz, y sí, en verdad es una luz espiritual que alumbra el entendimiento, que quita las tinieblas de ignorancia de los seres humanos para que conozcan la verdad. Pero cuando esta palabra no se presenta, lo que va a pasar es que va a venir oscuridad, va a venir ceguera, va a venir ignorancia, y cualquiera va a engañar. Pero hoy, hermano, en este tiempo anda por allí el espíritu de, le voy a mencionar a un personaje que se llamaba Seba. No es de Hechos, es otro en el libro de los Reyes. Ese tocó el cuerno y se reunió a él un montón de gente. ¿Y sabe cuándo fue? En un tiempo de crisis, cuando el pueblo de Israel estuvo pasando el problema de Absalón, cuando se sublevó contra David. Y hoy en este tiempo, hermanos, cualquiera se autoproclama y la gente lo sigue. Pero nosotros tenemos que comprobar por la palabra del Señor.
aquí cabe el dicho que dice: al río revuelto ganancia de pescadores, cualquiera se autoproclama y la gente va detrás. Pero yo quiero decirle que aunque hay bastantes, se puede decir que son muy pocos los que están proclamando el verdadero mensaje de la palabra del Señor. La mayoría es engaño, son fábulas, porque les conviene amontonar, por decir así, o reunir mucha gente para sus beneficios, para sus propósitos. Pero cuando se tiene el interés limpiamente y sincero de presentar solamente a Dios y su santa palabra, no va a haber mucho gozo, no va a haber mucha alegría, no van a haber muchos seguidores. Pero acuérdense que el Señor ha hecho diferencia entre el camino estrecho y el camino ancho. El camino ancho son multitudes, el camino estrecho son muy pocos, y dice que son muy pocos los que lo hay. Por eso se necesita un sumo interés por las cosas de Dios. Amén. Porque esto no es de demostrar para que digan que soy o esto y lo otro, sino, hermano, es tener esa convicción, esa certidumbre de fe y seguir a Dios, hermanos, humildemente y con temor y reverencia todos los días de nuestra vida. Aquí no es de exhibir talentos, no es de exhibir nada, sino es de humillarnos delante del Señor. Eso es lo que Dios está mandando. Y por eso el tema que hemos empezado, hermanos, volvámonos a la palabra del Señor, volvámonos a la senda antigua. Porque desde el principio lo que ha sido es la palabra de Dios. Lo mostramos en aquella ocasión el domingo pasado, donde dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Esa palabra estaba con Dios y fue revelada, fue manifestada por Cristo Jesús, y nos ha sido dada para que nosotros por medio de ella nos guiemos y nos dirijamos en este mundo lleno de oscuridad y de tinieblas y de engaño, para poder nosotros, hermanos, salir bien librados al final de nuestra carrera. De otra manera estaremos engañados, enredados con una falsa esperanza. Por eso hay que temerle a Dios, ¿verdad? Y poner atención a la palabra del Señor. Entonces, si está de acuerdo que cuando la palabra de Dios se desprecia, se rechaza y se hace a un lado, viene oscuridad y toma lugar cosas falsas en la vida de los líderes. Aquí estamos viendo en Miqueas que lo denunció Dios. No el profeta era el portavoz. Y él dice: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Usted ha visto hoy que hay, hermano, una cantidad de profetas y apóstoles, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? En una ocasión alguien hizo un chiste en las redes sociales y dijo que habían hecho un anuncio que se buscaban pastores porque se habían acabado, porque todos se habían convertido en apóstoles y profetas, ya no habían pastores. Pero de eso, hermanos, hay un propósito. Usted ha oído que andan ofreciendo, hermanos, la cobertura santa. Si tienes mi cobertura y se vas a prosperar, tu iglesia va a prosperar, tu ministerio va a prosperar. Pero sabe, hermanos, el único que hace prosperar y crecer su obra es Dios. Por su Espíritu Santo, llevando la palabra a las almas. Y el alma que se convierte por esa convicción de creer en Dios por medio de su palabra, esa alma, hermanos, va en verdad a perdurar, va a perseverar, porque su experiencia no está basada en circunstancias ni emociones, sino que Dios llegó directamente a su corazón y le trajo convicción y se arrepintió y aceptó que era un pecador, que era un necesitado, y agradecido va a servir a Dios y lo va a seguir todos los días de su vida. Por eso es que si la palabra del Señor no hace nada en usted, yo no puedo hacer nada por usted. Nadie puede hacer nada por el hombre, solamente Dios. Y por eso hay que predicar la palabra del Señor.
Entonces viene la noche, viene la oscuridad, el enemigo aprovecha. Por eso dice, por tanto, la profecía os hará noche y oscuridad de alumbrar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenecerá sobre ellos. Hermano, debemos de tener cuidado. ¿Sabe que hay gente que se molesta porque hablamos de estos temas? Pero yo le digo a usted, esto es necesario abordarlo. No, a mí no me llega, pero hay que predicar. Muchos han sido engañados. Hermano, es que esto está serio. Muchas de las veces dicen que uno hasta blasfema, no es cierto. Estamos denunciando la falsedad, demostrando por las escrituras que estas prácticas no son ciertas y que no debemos de seguirlas. Ahora es fácil ser profeta. Fíjense que por ahí hay un profeta, mire, que hasta apodo le han puesto, y con los verdaderos profetas no se jugaba, ¿verdad? ¿O no? ¿O no? No se jugaba con los verdaderos profetas. Es más, cuando un profeta llegaba le preguntaba, ¿este pasto venida o es algún juicio que traes? Pero ahora los profetas de la iglesia fiesta hacen. Le vuelan un grito, hermanos, en los oídos a la gente que hasta la boca. Por ahí hay uno que le dice el profeta de fuego. Y no le repito el grito porque van a decir que yo también estoy practicando eso, no porque se refiera. Y cuando le grita a la gente cae. Así le llaman el profeta de fuego. Por ahí hay otros, dicen que hasta pollo han puesto, le dicen chiribí, chiribí. ¿Y sabe por qué le dicen así? Porque esas son las lenguas que hablan. Y si esas son lenguas, hasta yo estoy hablando las ahorita. Pero la Biblia enseña que las lenguas solo se hablan según el Espíritu, la fe. Y lo que usted va a oír ahora es un lenguaje que usted no puede repetir, pero lo que es del Espíritu no lo puede repetir nadie, y el que intenta hacerlo está mal delante del Señor. Eso es lo que está pasando. Y los profetas verdaderos no se podía, hermanos, jugar con ellos, venía juicio. Aunque ese hombre que le mencionaba, él ha sentenciado, él ha amenazado, pero hasta el día de hoy nada ha pasado por los que lo han denunciado. Pero si usted ha visto lo que le pasó a los muchachos que se burlaron de Eliseo, ¿quién ha leído esa historia? ¿Qué les pasó a los que se burlaron de Eliseo? ¿Perdón? Bueno, pues como usted se metió a dar la información de la completa, ¿cuántos muchachos murieron? Ahí diga, no. ¿Cuántos osos salieron? Es que comenzaron a decir a Eliseo, suba, calvo, suba. Y dice que Eliseo se enojó, los maldijo y salieron del monte 2 osos y destruyeron a 42 muchachos, para que vean que los verdaderos siervos de Dios se respetan porque son enviados por Dios. Y los que son charlatanes no va a pasar nada. Y por eso es que estamos hablando, hermano, denunciando la falsedad de acuerdo a la palabra del Señor. Y aunque la gente se moleste y se enoje, esto es lo que debemos de predicar. No cosas de nuestra mente, de nuestro corazón, como he denunciado en este mismo tema que vamos a estar llevando más adelante. Quizás no terminemos hoy, pero usted lo va a escuchar. Así de que hay problemas, por eso hay que hablar, ¿verdad?, la palabra del Señor, salir de nuestra responsabilidad. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Que Dios nos ayude, mi hermano querido. Entonces, hermano, cuando escasea la palabra del Señor, viene la pobreza. ¿Qué clase de pobreza? Ahorita vamos a ver. Y para eso le voy a citar las Santas Escrituras en el 2 libro de las Crónicas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos están todavía aquí? ¿Cuántos están contentos todavía? Segundo libro de las Crónicas, estamos diciendo, el capítulo
15. Vaya y lea conmigo el segundo libro de las Crónicas, capítulo 15. Lea desde el verso 1 y el 13 que tenemos escrito, y dice lo siguiente: aquí hubo una reforma religiosa, hermano, de un rey bueno que buscó a Dios en sus días, y era el rey Asa. Y dice lo siguiente: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. ¿Bajo qué condiciones? Me gusta que lean, hermano. Hay condiciones, ¿verdad?, a veces para que la gloria de Dios esté con nosotros o no. Y aquí encontramos una: si vosotros estuvierais con Él, y si le buscarais, será hallado de vosotros. Mas si le dejarais, Él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Hermanos queridos, verdad que no es solamente de que Dios va a venir a estar cuando hay desorden en nuestras vidas. No va a estar Dios ahí. Dios no va a estar ahí cuando la iglesia es irreverente y no ama a Dios, no escucha su palabra y no la respeta. Aquí están las condiciones. No es solamente de hacer y deshacer y que Dios se va a manifestar. No, hermano, la gloria de Dios no es como ir a darle con una vara a la rama del mango porque caigan mangos maduros. No, hay que pagar un precio. Hay que humillarse, hay que arrepentirse, hay que renunciar al mal. Hay que ser honestos, hay que ser sinceros. Y ese es el mensaje que viene para el rey Asa, a pesar de que él estaba haciendo reformas, estaba haciendo arreglos, estaba enmendando cosas que no estaban. Viene Dios y envía a un profeta y le dice estas palabras. Y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuvierais con él, y si le buscaréis será hallado de vosotros, mas si le dejaréis, él también os dejará. ¿Cómo cree que va a estar bien la vida espiritual de una persona que no muere, hermano querido? ¿Usted cree que va a estar bien esa vida espiritual si no hay oración? ¿Usted cree que va a estar bien esa vida espiritual si no hay lectura de la palabra del Señor? ¿Usted cree que va a estar bien esa vida si no hay de vez en cuando un ayuno? O ayunar todo lo que pueda. ¿Usted cree que va a estar bien esa vida espiritual? Y no quiero, hermanos, ofender a nadie. Sé que hay necesidades, situaciones que no se pueden superar a veces, pero cuando nosotros, a propósito o desinteresadamente, ya no venimos a la casa del Señor, nuestra vida espiritual va a venir pobreza. Aunque no le guste. Eso es verdad. Ahora aquí está la pobreza, miren el verso 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Ahora, hermanos, vimos en el profeta Samuel que cuando escasea la palabra del Señor, otras cosas toman lugar, desórdenes en la casa de Dios, en las familias, en la vida personal de cada creyente, y eso es lo que pasó a uno de los líderes en ese tiempo. Miramos en Miqueas que cuando escasea la palabra del Señor, viene la oscuridad, viene, hermanos, tomando lugar cosas que son desagradables a Dios, fuera de la voluntad de Dios.
Aquí encontramos que cuando no hay quien enseñe, cuando la palabra del Señor no es la prioridad, no se habla, no se predica, viene pobreza, y esa pobreza es espiritual, no es material, porque material tenemos, hermanos, lo suficiente para vivir, para comer o no. Ya nos gustó, ¿verdad? Pero espiritual nos empobrecemos, pueblo del Señor, aunque usted no lo quiera oír. No es pobreza material. Aquí nadie se puede quejar que no tiene. Tiene, hermanos, hasta para tirar a veces la comida. Pero sí hay pobreza espiritual. Y por eso es que hay veces usted ve, hermanos, la gente con alegría en las iglesias, pero espiritualmente hay pobreza porque no hay palabra del Señor, que es la única que puede mantener firmemente estable a la gente en su fe, sin fluctuar, sin dudar, sin tambalearse, porque su fe la ha puesto en el fundamento correcto y verdadero que no se mueve jamás, que es la palabra del Señor. Por eso el tema, volvámonos a la palabra del Señor, que es lo que se ha dejado de predicar, porque por otros intereses se están enseñando cosas que ilusionan y alegran la mente de la gente y se emocionan, y ahí están sin saber qué es lo que se les está diciendo. Por eso yo siempre le digo, tome notas y lea la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. No hay mucha celebración cuando se habla la palabra del Señor, pero eso no interesa. Lo que te interesa es que se hable la palabra, ¿verdad? Amén, hermano. Hay pobreza espiritual. Mire, lea conmigo el Salmo 74, creo que es el Salmo 74. Y en vez de la gente pregunta. Y las iglesias de los pueblos preguntan. ¿Y cómo, hermano, se puede pretender, presumir o codiciar, tener cuando el comportamiento no es el correcto? Dice el Salmo 74, dice este hombre, que es Asaf. Él dice, no vemos ya nuestras señales. No hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Es que verdad que cuando se deja al que conoce todo con antelación, al que puede decirnos el pasado, el presente y el futuro, no hay quien nos dé una respuesta, ¿cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto, hermano? Y sobre todo cuando se ha dejado a Dios, cuando escasea la palabra del Señor, viene pobreza espiritual. Y los israelitas, hermanos, preguntaban, porque así somos, ¿y por qué me está pasando eso? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me da sueño cuando oigo la palabra del Señor? ¿Por qué no siento deseo de ir a la casa del Señor? ¿Por qué no siento deseo de orar? Hermano, es que se ha abandonado, se ha muerto lo espiritual, ha venido la pobreza, y para revertir eso hay que hacer un gran esfuerzo, y lo lograremos en el nombre del Señor si nos volvemos a Él. Acabamos de leer en el segundo libro de las Crónicas, ¿verdad? Donde dice, Jehová estará con nosotros si ustedes están con Él. Condiciones, si le buscan le van a hallar, si lo dejan, Él también lo va a dejar. No, dice, si Dios siempre está conmigo, mira, si ni voy, dice, ni me preocupo por lo espiritual, y mira cómo estoy, hasta las panzas estoy con la iglesia, mira, hasta unas libras he agarrado. Para eso no necesita fe, ¿verdad? Para agarrar libras, ¿verdad? Lo que necesita es comer. Así dicen muchos. Estoy mejor, dice. Por eso, hermanos queridos, pongamos atención. No juguemos con nuestra salvación, no juguemos con nuestra fe, no tengamos en poco las cosas de Dios, porque se nos va a hacer demandada. Bendito el nombre del Señor. Hay problemas, no hay problemas cuando se desprecia la palabra del Señor, ¿verdad? No hay visión, viene la oscuridad, hay pobreza espiritual.
Vamos a leer Lamentaciones capítulo 2. Capítulo 2 del libro de las Lamentaciones, que son atribuidas a Jeremías, este libro. En el capítulo 2, vea conmigo, es lo que dice. Este libro, hermano, relata todita la calamidad que le vino a Jerusalén, que le vino al pueblo de Israel, por eso mismo que estamos estudiando, por haber desechado y despreciado a la ley de Dios y haber rechazado a su Dios. Dice, sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley, porque estamos en la parte de que cuando se rechaza a Dios y su palabra viene pobreza espiritual, basado en 2 Crónicas capítulo 15 verso 3. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová, y cuando se pierde esa dirección y esa visión, hermanos, seguramente que va a llegar el pueblo de Dios. Seguramente que va a venir el fracaso espiritual. El enemigo va a venir con todo porque va a encontrar las puertas abiertas, va a encontrar desapercibido al pueblo de Dios. Y por eso, hermano, lo único que puede contrarrestar las falsas enseñanzas, la falsa doctrina, es la verdadera enseñanza de la palabra del Señor. Es lo único. Nada otra cosa garantiza, ni el líder, ni nadie. Solamente, hermanos, es enseñar la palabra del Señor, va a dar seguridad para que el pueblo de Dios vaya caminando en la dirección correcta, en pos de su Dios, que solo yo le pido a Dios. Nunca pretendo ser un líder sobre ustedes, lo que les pido es que me ayude a caminar en pos de Él juntamente con ustedes, a la luz de su santa palabra, para estar seguros. No queremos, hermano, fama, no queremos elogios, no queremos reconocimiento. Lo que queremos es que Dios nos ampare, nos cubra y nos guíe y nos lleve, hermanos, en la dirección correcta para no correr el riesgo en este tiempo de tanto engaño y de tanta falsedad. Por eso hablamos la palabra del Señor. Pero aquí pasó este desastre porque los profetas no hallaron visión de Jehová, se habían, hermano, descuidado y cómo iban a avistar o ver el peligro. Se necesita el Espíritu Santo de Dios para ser, hermano, persuadido, avisar y enseñar al pueblo sobre los peligros. Ya en el verso 14 del mismo capítulo que hemos citado, dice, tus profetas vieron para ti. ¿Qué vieron los profetas para Jerusalén? Vieron vanidad y qué más, y locura. Hermano, tal vez usted que está aquí, hasta usted se moleste, pero sabe que están haciendo locuras de llamar a los profetas hoy. Aunque no le guste, mire, le voy a decir algo, no le puedo repetir, pero le voy a dar una idea. A ese que le dicen chiribí, estaba en el altar, si se le puede llamar altar, porque en el altar donde estaba es una iglesia de un líder que en verdad está muy mal, ha apostatado, ha dicho tantas herejías. ¿Sabe a qué estaba haciendo alusión? A cosas, hermano, perversas, perdón. Es más, estaba, hermano, haciendo alusión al sexo y estaba hablando en lenguas y juntamente al otro líder. Y por eso es que dice
Escucharán lo que Dios habla a su pueblo, porque hablará paz a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Eso dice, hermanos, uno de los salmistas. Por eso usted ponga atención a la palabra del Señor. No es cierto que locura se hace ahora, hermanos, en los altares. Ahora usted ve la manguera ungida. Y más, hermano, usted va a ver hasta el cigarro ungido. Harina de hacer panqueque ungida ahora, con eso no se oye a la gente. ¿Qué no están haciendo? Son locuras. Y aquí dice, tus profetas vieron para ti vanidad. ¿Y qué más vieron? Locura. No descubrieron el pecado. Y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Y al que se los advertía no quisieron oírlo, que es el autor de este mismo libro de Lamentaciones, que es Jeremías. A él no lo quisieron oír. Pero sí escucharon todo lo que decían los demás, porque eso es lo que le gusta a la gente, hermano. A la gente le gusta la fiesta. A la gente le gusta, hermanos, oír que le digan, tengo una palabra para ti. Todo el mundo, hermanos, se ponen a ver cuál es la palabra. Y a veces eso es palabra de su propio corazón. Los que ministran alabanza a multitudes, lo que hacen es, hermano, emocionar a la gente y con eso creen que todo está bien. Pero yo le dije hace un rato que lo único que puede garantizar que usted está edificado y firme en la fe es que usted crea la palabra del Señor y la obedezca. Eso es lo único. Y ahí no hay más. Entonces tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Usted lo está viendo hoy. Por ahí hay uno que predica, dice, para el año que viene se habrán terremotos y habrán inundaciones, hermano, y están sucediendo cada año esas cosas, ¿verdad? Y entonces, cuando alguien dice eso, ve, dice el profeta lo dijo. Yo también le puedo predecir ahorita mismo que el otro año de verano va a haber muchos incendios en California, y se van a dar, pero eso es porque ya están pasando, hermano. Y alguien me dice, el profeta Ángel de mi iglesia dice, hermano, de estos incendios. Eso no vale, mi hermano querido. Esas son locuras. Hay que poner atención cuando Dios nos habla. Y dice, esa es una profecía, no, hermano. Usted sabe que California año con año van aumentando los incendios. Es posible que eso sea parte del juicio, pero que eso está sucediendo, no necesitamos decirlo porque va a suceder cada verano. ¿O no? Se está inundando, ¿verdad? Su herramienta. Pero eso, hermano, ¿sabe qué? Un verdadero profeta lo dijo hace más de 2000 años. El Cristo de la gloria. Él dijo que iba a suceder todo esto. Entonces ahora ya están diciendo, el otro año viene esto, ya no tiene caso porque Dios ya lo dijo. Y él sí era verdadero, ¿verdad? Es más, la Biblia dice que Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces lo que él dijo sí se cumple cada día. Que Dios nos ayude, mi hermano, bendito el nombre del Señor. Yo creo que para hacer llegar a todos los hermanos va a traer un profeta de esos un día para acá. Sí, hermano, aunque usted no crea, a mucha gente le gusta eso. Aunque sea para ver el show, pero bien. Porque hasta ellos no están convencidos que no, porque ¿sabe qué ha llevado a esto, hermanos? A traer una burla contra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Usted ve una cantidad de gente burlándose del Evangelio y de los verdaderos predicadores porque otros han hecho ese daño. Pero eso no debe desanimarnos a nosotros, debemos de seguir predicando la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Le voy a decir a usted, hermano, llegado en la palabra si puede. Porque a veces nos atraganta la garganta porque no le gusta la palabra.
Y por eso que veo que el siervo llegaba y la labra se puede. Pero hay que alabar a Dios, hermano. Mire conmigo Ezequiel capítulo 7. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 7. Mire, 7:26. Recuerda que leímos de que escaseaba la palabra del Señor en Silo, allá en 1 libro de Samuel capítulo 3. Y leí las consecuencias que hemos leído por causa de rechazar la palabra del Señor y de dejar al verdadero Dios, al Dios vivo. Porque solo hay un Dios, pero ahora los hombres, incluyendo los líderes religiosos, han hecho muchos dioses, fabricados por ellos, y han engañado a la gente. Entonces dice el profeta Ezequiel estas palabras: destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor. Y buscará respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos en consejo. Se da cuenta que, hermano, Dios también se retira. Dios baja la cortina y nadie puede penetrar a su santuario cuando se ofende, porque con Él no se puede jugar. ¿Y dónde están, hermano, toditos los profetas? ¿Por qué no dijeron que venía el coronavirus hasta después querían reprender el coronavirus? ¿O no? Después con un soplido querían deshacer el coronavirus los profetas. Usted lo puede ver, ordenándole que se fuera y que no matara a nadie en sus regiones, y es donde más muertes tuvieron. Y por causa de dejar a Dios, hermano, es que suceden todas estas cosas. Y por eso Dios, por medio de su profeta, advierte al pueblo de Israel, por supuesto el verdadero profeta que se había mantenido. Y los profetas, hermanos, cómo sufrían, ¿verdad? Los profetas no gozaban como gozan hoy los apóstoles de hoy, los profetas de hoy. Los profetas de hoy, apóstoles, tienen, hermanos, hasta sus días privados. En ese tiempo no sufrían. Imagínense Ezequiel, siendo fiel profeta de Dios, Dios le dijo de repente un día, mira, le dijo, he aquí, le dijo, que de golpe te quito el deleite de tus ojos. Y el hombre sirviéndole a Dios. Para que vea que servirle a Dios no garantiza, hermanos, hacerse de dinero, ¿verdad que no? No. Por eso, oigan, pastores, ministros, los llamados profetas y apóstoles, ¿quién ha dicho que el servirle a Dios garantiza hacerse rico? La gente se hace rica, los líderes, porque son mentirosos, engañadores, sinvergüenzas, estafadores, ladrones, porque engañan al pueblo del Señor, pero por servir a Dios nadie se hace rico. Vienen sufrimientos en vez de venir gloria. La gloria está garantizada el día que lleguemos con Él. Escrito está en la palabra que todos los que quieran servir a Dios y vivir piamente, dicen que sufrirán persecución. Van a sufrir rechazo, no van a recibir exaltaciones ni halagos, no van a ser bienvenidos. Yo les aseguro que esta palabra, cuando la oiga alguien que anda por esos rumbos, no le va a gustar, porque esto va en contra. Al profeta le dijo Dios, he aquí, le dijo, quito de golpe el deleite de tus ojos. Y esa palabra, hermanos, era tan cierta y tan rápida que Dios se lo dijo por la mañana, y por la tarde dice había muerto su mujer, la esposa de Ezequiel. Eso significa que este hombre amaba a su mujer y que se alegraba el tenerla. Podemos también deducir que era bonita, te quita el deleite de tus ojos. En la tarde murió la esposa de Ezequiel.
para que vea, hermano querido, que ser siervo de Dios no garantiza que se la va a pasar, hermano, de lo mejor. Va a sufrir, va a tener necesidades. Y si no, ahí miremos a un siervo que llenó toda una región, o se puede decir, casi todo el mundo existente en ese tiempo. El apóstol Pablo, él habló de que vivía en ocasiones en escasez, en ocasiones tenía abundancia, pero sabía, dijo, alabar a Dios, amar a Dios, servir a Dios en la condición que pueda. Pero ahora no, hermano querido. ¿Y cómo no van a tener dinero si no es que Dios los esté prosperando? Están estafando a la gente. Si no tienes, dice, guárdese, aunque sea, dice, ese pendiente de oro que trae, que sea eso, trae para el altar. Tráelo para Jehová. Que es Jehová. Jehová no se pone aretes, hermano, no se pone sortijas, no se pone nada. Son los hombres los sinvergüenzas. Si no traes cash, dice, pasa aquí, hasta trae, hermano, la maquinita para pasar la tarjeta de crédito. Si esto está ahora, hermano, por teléfono puedes hacerlo. Y no es que Dios los prospere, se hacen prósperos. Aquí lo dice la Biblia del Señor, que se hicieron prósperos, para que vean lo que viene cuando la palabra del Señor escasea. Y mucha gente dice, pero si es que es aburrido, dice, tanto oír la palabra del Señor, pero esta es la verdad. Y la palabra dice que la suma de su palabra es la verdad, o sea, el consejo es total. Se lo voy a estar leyendo, quizás en la próxima ocasión. Pero necesitamos presentar a Dios y su palabra, que eso es lo que yo le pido a Dios, no presentarme yo, no presentar ningún argumento fuera de la Biblia, sino la verdad eterna de Dios, que no se puede cambiar por nada. Así de que eso escuchará siempre, hermano, que a mí me toque participar. Le voy a dar la palabra del Señor. Y por ahora me voy a detener acá, agradeciéndole primero a Dios la bendición que nos dio de venir acá y de escuchar su palabra. Y a usted por su atención y a nuestra amada audiencia que nos escucha, que Dios la bendiga. Gracias por su paciencia. Aquí nos vemos cuando, el martes, haciendo lo que más le gusta al pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? No me acordaba que al pueblo de Dios no le gusta orar, porque si le gustara viniera el día de la gente. Hasta eso, hermanos, estamos hoy tan mal delante del Señor, que se lo digo aquí públicamente, que necesitamos volvernos a Dios. Así de que gracias, hermanos queridos, vamos a orar, vamos a despedirnos de este lugar. Aquí nos vemos el martes orando a nuestro Dios. Y acuérdense la última porción que leímos, porque de ahí vamos a partir, porque esto va para largo. Oramos, Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por el tiempo que nos permitiste estar en la casa del Señor. En este día glorificando tu santo nombre, escuchando tu palabra, mi Dios santo. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a volvernos a tu palabra, a las sendas antiguas que tu palabra nos enseña. Ayúdanos a caminar, Dios mío, en pos de ti a la luz de tu santa palabra. Yo te ruego que bendigas a tu pueblo, que bendigas a nuestros niños, nuestros jóvenes, que bendigas a la familia, que bendigas a los matrimonios, que bendigas a los hermanos solteros, que bendigas a todo tu pueblo, a nuestra querida audiencia, que nos escuchen y en cualquier necesidad que se encuentren, tus hijos, que tú les ayudes, tú les auxilies y les bendigas, Padre. Yo te ruego que esa paz santísima, la que nos dio amados por Cristo Jesús, gobierne nuestros pensamientos, gobierne nuestro corazón, y que al lugar donde se encamine cada uno de esta hora, guárdalo, líbralo del mal, del peligro, y que tu bendición sea sobre cada uno de tus hijos. Todo esto te lo rogamos en el santo nombre de Jesús nuestro Señor, Padre eterno. Despide a tu pueblo en paz. Amén y amén. Muchas gracias una vez más, hermanos queridos. Aquí nos vemos orando el día martes y aquí nos vemos en el día domingo.